tardes, hoy es 15 de octubre del 2014. En la tarde de hoy estamos realizando nuestro webinar para todos ustedes. El webinar es de coaching para gestionar los cambios y cómo planificarse integralmente para mantener el equilibrio de los inversores. Clofran, dentro de todo lo que es el concepto de servicios y de ayuda y soporte que le queremos dar a nuestros clientes, ve una valiosa herramienta el contar con un coach personal que les permita a usted visualizar la solución y la gestión de los cambios que se van a presentar de ahora en adelante. Entonces, es por esto que invitamos a María Luisa Caseiro, que es la directora general de Emprende Aquí, quienes tienen una lista muy interesante de talleres, cursos y servicios profesionales que le ayudarán a usted a tener una mejor planificación y una mejor toma de decisiones, ¿no? Con ustedes les dejo a María Luisa Caseiro. María Luisa, toda tuya nuestra audiencia. Yo me voy a colocar por aquí. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Como bien lo comentó Juan Carlos al inicio, esta alianza pretende acompañar a los inversionistas para una mayor focalización y valoración de las opciones que tienen. Y es a través de esta interacción que denominamos seminario, donde vamos a realizar un acompañamiento desde el inicio y en todas sus necesidades globales. De tal manera que cada emprendedor y cada inversionista pueda gestionar con éxito todo el proceso de adaptación a estos nuevos escenarios. El seminario de hoy lo titulamos Coaching para gestionar los cambios y cómo planificar integralmente para mantener el equilibrio de los inversores. La agenda que hemos preparado para el día de hoy, vamos a hablar en líneas generales de lo que representa el cambio de manera personal, qué es coaching para el cambio, hacia qué tipo de audiencia va dirigida, para qué es necesario. También hablaremos de qué tipo de cambio estamos buscando al ser inversionistas en una franquicia. Vamos a hablar también de la identificación de oportunidades a través de este tipo de inversiones. No podemos olvidar de la complejidad que implica hacer un cambio en relación con estos nuevos escenarios. Vamos a conversar también lo que es la planificación integral y cómo mantener el equilibrio vital para cada uno de nosotros. En primer lugar, quisiera hablar de lo que son las motivaciones de cada emprendedor. Cuando alguno de nosotros ha pensado en invertir en una franquicia, posiblemente tengamos motivaciones diversas. Por ejemplo, alguno de nosotros quiere cambiar de estatus, mejorar los resultados al día de hoy. Muchos de nosotros piensan que esta inversión es una posibilidad de abrirse camino a nuevas oportunidades. Otros sin otras oportunidades. Cuando hablamos de cambio, debemos tomar en consideración tres aspectos que son fundamentales. El año pasado me tocó leer un libro muy interesante de Robert Kiyosaki, que posiblemente algunos lo conocen porque es el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que hablaba de lo que era la independencia económica. Pues este señor decidió escribir un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Es un libro que data del año 1988. En este libro él cuenta, entre algunas de sus páginas, acerca de lo que aprendió cuando era muy niño, con una maestra, en relación a lo que era la fijación de metas. Y cómo esas metas se unen para alcanzar con éxito nuestros objetivos.
él habla en su libro acerca de cuáles son las tres palabras fundamentales o los tres elementos fundamentales de el logro de esas metas con éxito, que se basan específicamente en estas tres que aparecen allí en su pantalla. Hablamos de ser, hacer y tener. Ser significa lo que somos como personas, como profesionales, como padres, como educadores. Hacer es lo que diariamente hacemos para lograr nuestros objetivos. Y el tener, obviamente, son nuestras metas cumplidas. Muchas de las personas, y me incluyo, porque en algún momento de la vida hemos pensado que para poder ser profesional necesito tener dinero, o para poder ser una mejor persona debo tener posición y estatus. Es decir, empiezo por tener, continúo haciendo para luego ser, cuando en realidad deberíamos considerar en primer lugar ser, enfocarnos en la persona que somos como líderes, como hermanos, como esposos. Todo esto significa que nosotros debemos incluir dentro de nuestra meta diaria el qué quiero ser como persona. El hacer, ¿qué significa el hacer? Son todas las actividades que realizo en el día a día. Esas actividades pueden ser las relacionadas con mi profesión, con mi oficio, con mi negocio. Alguna de las metas, por ejemplo, que nos trazamos día a día, es a cuántos clientes debo llamar diariamente, semanalmente o mensualmente para concretar determinadas ventas. Esa es una forma de hacer diariamente. Y por último, luego de haber realizado todas esas actividades de manera constante, obviamente voy a obtener esos beneficios. Esas son las metas que yo me he trazado, pero desde la persona que soy. Debemos hablar indudablemente de lo que son los procesos de cambio. Y para poder hablar de los procesos de cambio, debo hacerme una pregunta básica, fundamental. ¿Qué estoy haciendo hoy para que las cosas ocurran? Si todos sabemos que lo único constante es el cambio, día a día se me presentan situaciones en las cuales yo debo afrontar cambios, así sean mínimos, pero todos los días tengo una razón para cambiar. ¿Qué estoy haciendo hoy? Las cosas de manera diferente, actuando de manera diferente, generando resultados diferentes. Háganse esa pregunta. Cuando hablamos de coaching para el cambio, nos enfocamos específicamente en despejar el camino de los inversores para lograr con éxito todo el cambio que implica invertir en una franquicia, que no tiene nada que ver con todos los elementos que están relacionados con el negocio, indudablemente, porque todo eso está, digamos, bajo el control. ¿Para qué necesitamos o para qué proponemos coaching para el cambio? Para descubrir dónde está cada persona en cada una de las áreas de su vida y, indudablemente, ver cuál es el camino más conveniente para iniciar. En segundo lugar, guiamos el proceso hacia cómo abordar cada uno de los cambios que se nos van a presentar y cuáles son las estrategias más convenientes para minimizar esos riesgos. No solamente los riesgos personales, sino los riesgos que no dependen de nosotros, sino del entorno. En tercer lugar, intentamos apoyar, ordenar esos procesos de cambio desde la perspectiva del desbloqueo. Típicamente cuando vamos a hacer una inversión o vamos a tomar riesgos, normalmente nos bloqueamos. Y la palabra que siempre aparece es, o la pregunta que siempre aparece es, y si sucede determinada cosa, ¿qué sucede? Entonces, déjame
detenerme porque tengo miedo. Intentamos ayudar a las personas a desbloquear esos miedos. De igual manera, ayudamos a considerar aquellos aspectos que no se toman en cuenta durante los procesos de cambio. Y apoyamos a transformar esos miedos en confianza. La confianza es fundamental a la hora de emprender. A través de la confianza tomamos la fuerza para dirigirnos hacia nuestros objetivos. Coaching para el cambio lo dirigimos a cualquier tipo de audiencia. Específicamente en este caso estamos hablando de todas aquellas personas que requieren gestionar de manera exitosa sus procesos de adaptación a estos nuevos escenarios. ¿Para qué es necesario gestionar los cambios en las inversiones? Hace unos minutos les comenté que todos los aspectos del negocio ya están ampliamente documentados. Para los que ya son inversores, han recibido seguramente toda una documentación extensa que les habla del negocio y de todos los aspectos legales que tienen que cubrir desde el negocio. Pero seguramente en ninguna parte han leído sobre temas como, por ejemplo, la familia, temas como, por ejemplo, relacionados con la salud o temas relacionados con el aspecto finanzas, que son los que nosotros consideramos como pilares para lograr el éxito de manera integral en lo que es el tema de emprendimiento. Para las personas que se dispongan a invertir en una franquicia y quieran considerar todos los aspectos que no tengan que ver con el aspecto del negocio, es necesario gestionar el cambio. Y para las personas que ya hayan hecho una inversión en franquicia y no hayan considerado esos aspectos que nada tienen que ver con el negocio. ¿Para qué es necesario gestionar el cambio de los inversionistas? Normalmente los inversionistas vemos con claridad los aspectos del negocio y esos aspectos del negocio quedan claros porque están ampliamente documentados. Normalmente no documentamos los aspectos que tienen que ver con mi entorno familiar o con mi círculo de amistades. Entonces, en este sentido, los ayudamos a elaborar nuestra matriz completa para lograr visualizar con claridad todos esos aspectos que debo considerar en mi emprendimiento. Para afrontar con orden los proyectos de realización personal o laboral, para lograr con éxito la situación deseada. Lograr con éxito la situación deseada implica hacer la inversión y considerar todos los aspectos que necesito para que esa inversión sea un éxito. Y por último, cuando hablamos de ordenar y alinear todas las piezas que componen este rompecabezas, y hacemos la analogía con un rompecabezas porque así es nuestra vida. Podemos ser muy exitosos desde el punto de vista laboral, empresarial, pero siempre nos queda algún elemento por allí en el aire que no logramos encajar dentro de ese gran rompecabezas que es nuestra vida. Cuando hablamos de las oportunidades al invertir en una franquicia, muchos de nosotros en algún momento nos hemos preguntado, ¿este será mi momento? ¿Será la hora de invertir? No tengo la capacidad, no tengo el dinero para invertir, pero muchos otros en algún momento de pronto decimos, este es mi momento, llegó mi hora, o esto es lo que estaba buscando. Típicamente los inversores, esas son las tres frases que primero nos llegan. Cuando invertimos en una franquicia, y nosotros lo vemos desde el punto de vista de las oportunidades, porque independientemente de la motivación que tenga cada inversionista, es una manera de cambiar una situación de una situación crítica a una situación óptima. Muchos de nosotros habemos dicho en algún momento de nuestra vida, se avecina un gran cambio,
una gran crisis económica. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para revertir esos pensamientos? Debemos ver esta inversión como una oportunidad y una oportunidad para cambiar una situación que posiblemente sea crítica a una situación óptima. La oportunidad de invertir en una franquicia también son maneras de buscar soluciones donde otros ven problemas. Para las personas que no han leído acerca del tema de franquicia, posiblemente piensen que está fuera del alcance de las personas, porque típicamente pensamos que hacer una inversión amerita fuerte capital, cuando en realidad no sea así. Indudablemente, invertir en una franquicia es tener la tranquilidad de estar respaldado. Todos los inversores o los que ya son inversores que han hecho esta inversión sabrán que tienen todo el respaldo de la franquicia. En este caso, Globofran, antes de que los inversores hagan sus inversiones, pues los asesoran desde todo el punto de vista financiero. Indudablemente es una manera de garantizar el éxito en ese tipo de inversión. Cuando invertimos en una franquicia, posiblemente pensemos en algunas de estas alternativas que les dibujo aquí. Necesito despejar mi mente para enfrentarme a nuevas posibilidades. Necesito hacer las cosas de manera diferente para generar resultados diferentes. Debo adaptarme a esta nueva situación y a esta nueva manera de ver los negocios. Indudablemente, todo este cambio debe permitirme sentirme a gusto con lo que voy a emprender, con lo que voy a vivir, con lo que voy a hacer. En cada una de las actividades que realizo con emprendedores, siempre recomiendo aspectos básicos a la hora de emprender. En primer lugar, elaborar una lista de las cosas o situaciones que deseo mejorar o cambiar. Ya sea inversor o sea empresario o sea empleado. Siempre debo generar una lista que determine cuál es el camino que yo quiero recorrer a través de esas situaciones que no me permiten avanzar. En segundo lugar, generar una lista también de las principales dificultades que me puedo encontrar en el camino, porque no necesariamente el tener el respaldo de una franquicia significa que todo es perfecto. Debo anotar aquellos elementos que yo crea que me va a causar algún tipo de inconveniente en el camino para alcanzar ese objetivo, esa meta. Y por qué no elaborar una lista de personas, de cosas y de principales medios que necesitaré para alcanzar mi meta. Posiblemente necesite financiamiento de un banco, debo anotarlo. Posiblemente necesito el apoyo de mi familia, debo anotarlo. Posiblemente necesito indagar para los que tenemos hijos qué tipo de escuelas hay en la región donde pienso recibirme. Es decir, hay muchos elementos que debo considerar en esta lista. Recordar que nuestras metas solamente son alcanzables si verdaderamente creemos en nosotros. Esa es la única manera de poder enfrentar esa realidad a través de nuestra propia perspectiva. Si pudiéramos visualizar cómo sería alcanzar esa meta, cómo sería olerla, cómo sería tocarla. Imagínense por un momento que ya soy inversor y que ya tengo todo mi elemento de negocio bajo control. Imagínense abriendo la puerta de mi negocio, saludando a mis empleados, abriendo la caja registradora, sentado en mi escritorio planificando y organizando mis actividades diarias. Visualicen, tómense unos minutos al día para los que todavía no han invertido. Para los que ya han invertido, este es un buen ejercicio para proyectarse diariamente
hacia lo que deseo. Cuando hablamos de cambio, hablamos también de complejidades y hablamos posiblemente de una serie de elementos que no puedo considerar y que no quiero considerar porque me dan miedo. Lo importante de los procesos de cambio es que no sea con imposiciones. Cuando los cambios son impuestos, por lo general no conseguimos el propósito. Los cambios no pueden ser hechos a través de las urgencias. Las urgencias te pueden motivar en un momento determinado, pero no deben guiar tu planificación. Solamente deben ayudarte a impulsarte. Cuando uno idealiza y cuando uno tiene una idea, cuando uno tiene un proyecto, no puede detenerse en ese proyecto. En muchas de mis conferencias siempre hago la misma pregunta: ¿qué estás haciendo hoy? No soñando, ni imaginando, haciendo. ¿Qué estás haciendo para que las cosas sucedan? Y esto hay que trabajarlo día a día. Si me quedo solamente en mi ideal, posiblemente no consiga mi objetivo. Nadie va a venir a buscarme a mi oficina o a mi casa para ofrecerme una oportunidad. Cuando hablamos de la complejidad del proceso de cambio, también debemos hablar del tema riesgos. Pero el tema riesgos debe ser visto desde el punto de vista de aprendizaje y debe ser vista desde una posición favorable para asumirlo. No me puedo quedar detenida pensando que voy a correr un riesgo en invertir y que este cambio me va a generar conflictos. No, si este cambio me va a generar conflictos, ¿qué debo hacer para salvar esos conflictos? Obviamente tenemos que hablar de los problemas. Si yo pienso solamente en el éxito, sin pensar que puedo tener algún inconveniente en el camino, bueno, también debo ubicarme y debo anotar, y siempre recomiendo anotar cuáles pueden ser esas posibles complicaciones. Debo superarlas de alguna manera. Cada complicación tiene una solución. Perseverar. Nunca debemos dejar de buscar lo que realmente queremos. Así como idealizamos, debemos perseverar en nuestro objetivo. Allí radica la complejidad del cambio. El cambio es un proceso que inicia desde el momento en que nacemos y vamos superando etapas. Si recordamos desde el primer día que fuimos a la escuela o al preescolar, el cambiar ese ambiente de seguridad que tenía en mi hogar, para los que recuerdan, yo, aunque soy un poquito mayor, todavía tengo esa imagen de 4 o 5 años en mi primer día de colegio, haber cambiado mi seguridad en el hogar por algo que era desconocido. Exactamente lo mismo sucede en la mente del inversionista. El miedo a asumir riesgos. Y la única manera de vencer esos miedos es perseverar y salvar estas dificultades. Cuando hablamos de gestionar el cambio, también debemos hablar de planificar integralmente. Invertir en una franquicia o haber invertido en una franquicia no me garantiza el éxito. El éxito depende no solamente del aspecto de negocio, también depende de nosotros. ¿Y por qué debemos planificar integralmente? Porque debemos considerar desde el inicio todos los elementos que conducen al éxito del emprendimiento, que no tienen que ver con el plan de negocios que he realizado. Para alcanzar los objetivos deseados desde la eficiencia y la flexibilidad. Para poder planificar integralmente debo ser flexible y debo ser eficiente. Para poder ser un emprendedor de franquicia, debo adaptarme a las situaciones cambiantes.
El invertir en una franquicia, para los que nunca hemos estado en este negocio, es un cambio total, diferente a lo que he realizado hasta este momento, posiblemente como empresario o posiblemente como empleado. Debo adaptarme a las situaciones cambiantes todos los días y considerar, además de esos elementos de inversión, todos los pilares que componen a la persona, a la familia, a la comunidad, a los amigos, para sostener el emprendimiento en el tiempo. Si yo no planifico integralmente, difícilmente yo voy a poder sostener mi emprendimiento en el tiempo. Yo no creo que como inversores hayamos decidido tomar esta iniciativa para que a la vuelta de 2 años decidir que no era lo que quería. Entonces, esa planificación integral es fundamental para sostener ese emprendimiento en el tiempo. Cuando hablamos de equilibrio vital, nos referimos al ser, al hacer y al tener. El equilibrio vital lo componen muchos elementos y nuestro objetivo desde Globofran y Emprende Aquí es mostrar a los inversores cómo conservar ese equilibrio en la vida de los inversores de manera integral. Les voy a hablar acerca de lo que son los pilares del equilibrio vital. Posiblemente haya alguno más que consideran las personas, pero para nosotros estos son los fundamentales. Debemos considerar simultáneamente, cuando estoy haciendo una inversión, lo que tiene que ver con el hogar y la familia, los aspectos que tienen que ver con el trabajo y profesión, que posiblemente sean los relacionados también con la inversión. Debemos considerar el aspecto comunidad y amigos, y aquí se encierra, digamos, todos los elementos, inclusive de la comunidad a donde me voy a mudar. Debemos considerar el aspecto salud, fundamental, pilar en nuestro equilibrio vital. Y también vamos a considerar el aspecto financiero. Cuando hablamos del hogar y la familia, posiblemente muchos de los inversores hayamos pensado que este es un motivo fundamental para emprender. Muchos de nosotros, dada una situación específica familiar, hemos decidido invertir en una franquicia. ¿Por qué? Bueno, porque la familia definitivamente es el motor que nos permite avanzar, por quienes nos levantamos cada día y por quienes somos mejores personas y, ¿por qué no?, mejores empresarios, mejores ejecutivos. Este equilibrio en el hogar y la familia, que se relaciona con el aspecto negocio, tiene que ver con los hijos, con los padres, con los familiares en general, con mi pareja, con las mascotas que también forman parte de nuestra vida. El equilibrio vital en el aspecto hogar y familia. Pilar fundamental a la hora de emprender. Cuando hablo con los inversores de las franquicias, siempre los ayudo a hacerse estas preguntas. ¿Qué pasaría si dentro de mi equilibrio vital, hogar y la familia, hay algo que no tengo bajo control? Si hay algo que no tengo bajo control, debo idear un plan B para que las cosas sucedan. ¿Qué pasaría si emprendo y pues simplemente no involucro a mi familia en las decisiones? ¿Qué pasaría? Háganse esa pregunta. ¿Qué pasaría si decido mudarme a otro país, pero mi núcleo familiar no está de acuerdo? ¿Me voy solo o sola? ¿Dejo atrás a mi familia? ¿Qué sucede si no considero el aspecto cultural cuando yo me mudo? Si yo me mudo a otro país y yo estoy habituado a mi país de origen, con una cultura y unas costumbres determinadas, bueno, debo pensar en ese aspecto, no solamente para mí, sino para mi núcleo familiar.
¿Qué sucedería si en vez de invertir y hacer mis maletas e irme, hago ensayos previos con mi familia de lo que sería esa posible mudanza? Porque hay escenarios positivos y hay escenarios que no son tan positivos. ¿Qué pasa si yo planifico anticipadamente en cómo adaptar a mi familia a este nuevo escenario, a este nuevo cambio? Por ejemplo, los inscribo en un club o participo de actividades sociales o recreacionales. ¿Qué sucedería si lo hago previamente? Háganse esa pregunta. Cuando hablamos del aspecto trabajo y profesión, posiblemente muchos de nosotros haya tomado la decisión de invertir en una franquicia porque deseo ser una persona más exitosa. Posiblemente ese sea mi motivador principal. Posiblemente es que quiero alcanzar la excelencia porque lo que estoy haciendo actualmente no me gusta. Si yo considero el invertir en una franquicia como una forma de crecer profesionalmente, bueno, indudablemente voy a tener una vida profesional plena y satisfactoria. También invito a mis inversores a hacerse las siguientes preguntas desde el punto de vista de trabajo y profesión, porque no necesariamente tenemos todo bajo control. ¿Qué pasaría si ya soy inversor y descubro que no es lo que me gusta? Descubro que no es lo que me gusta, pero tampoco hago lo necesario para que verdaderamente me guste. A veces, y la mayoría de las veces que hacemos cosas por obligación, nos encontramos como en el dilema: ¿por qué debo hacer algo que no me gusta si no quiero? En el caso de los inversores, al tomar una decisión, necesariamente tenemos que adaptar para que esa decisión sea la correcta. ¿Qué pasa si yo como inversor dejo que el trabajo me absorba de tal manera que descuido el resto de las áreas de mi vida? Por ejemplo, dejo de dormir, dejo de ir al gimnasio que hacía habitualmente, o dejo de correr, o dejo de compartir con mi familia. ¿Qué pasa si yo como inversor, además de preocuparme de todos los aspectos legales que tienen que ver con mi negocio, me preocupo de capacitarme integralmente? Capacitarse integralmente en aspectos que nada tienen que ver con la franquicia. Por ejemplo, el tema de manejo de recursos humanos, un tema tan importante y tan crítico en las empresas como es el manejo de conflictos. ¿Estamos verdaderamente preparados para asumir ese rol? Bueno, hagan ese ejercicio. Desde el punto de vista de comunidad y amigos, todos sabemos que al decidir tomar la alternativa de inversión implica que vamos a residir en otro estado, en otra ciudad, en otro país. Bueno, involucrarnos con la comunidad donde vamos a vivir. Y no solamente estoy hablando del área residencial, estoy hablando de la comunidad que rodea inclusive el área de mi negocio. Involucrarse con esa comunidad y encontrar en ese grupo de personas elementos en común siempre van a facilitar el proceso. Ese proceso de adaptación, ese proceso de cambio. No dejemos de considerar este aspecto dentro del equilibrio vital cuando estemos invirtiendo. De igual manera, me hago algunas preguntas. ¿Qué pasa si desconozco la normativa legal y de convivencia de la ciudad donde voy a establecer mi negocio? Fundamental, porque el desconocimiento de la ley normalmente nos genera algunos problemas. Entonces, ¿qué pasa si yo leo anticipadamente cuál es la normativa legal de esa área, residencial o del área de negocio? ¿Qué sucede si en la comunidad donde voy a residir tiene unas normas o reglas demasiado estrictas? Porque estamos acostumbradas o acostumbrados
acostumbrados a una realidad en el país de origen de cada uno de nosotros. Y el hábito y la costumbre hace que pasemos por alto que en otros lugares haya cierta normativa que debemos asumir y adaptarnos a ella. ¿Qué pasa si participo en actividades para la comunidad? Bueno, esa es una forma de integrarse, esa es una forma de mantener el equilibrio. Posiblemente si les voy a hablar de un caso muy simpático que me habló un inversor el día pasado con respecto a una mascota. Pues él decidió llevarse su mascota al país, a Estados Unidos, y resulta que en el lugar donde iba a residir, él no tomó en cuenta que la mascota no podía circular libremente, que la mascota tenía que estar permanentemente con un bozal, que la mascota no podía ladrar, que la mascota, bueno, una serie de circunstancias que obligó a este inversor a tener que regalar a su mascota, porque era imposible la cantidad de notificaciones que recibía diariamente de la comunidad donde residía. Bueno, este ejercicio es muy simpático porque las personas con las que estábamos reunidas nunca consideraron ese aspecto, así como ese aspecto hay muchos otros. El aspecto salud. Posiblemente desde el punto de vista de salud quiera pues tener una vida más relajada y haya pensado que invertir en una franquicia y vivir en otro país me va a dar mayores posibilidades. En este caso, cuando hablamos de salud, no solamente hablamos del tema enfermedades, que normalmente asociamos la salud con eso. Ser saludable implica bienestar, y bienestar no solamente físico, bienestar emocional, bienestar social. ¿Qué sucedería si tengo tanto trabajo que no tengo tiempo para descansar, hacer ejercicio, relajarme? Ubíquense por un momento para los que ya son inversores y para los que no han invertido en este escenario. Típicamente los que trabajamos 12, 15 horas al día, descuidamos en algún momento el aspecto sueño y alimentación. Bueno, pues eso es un elemento tan importante dentro del equilibrio como lo es el aspecto financiero. ¿Qué sucede si no considero un plan de seguro médico? Porque posiblemente en el país donde estamos residiendo tenemos pues el aspecto médico cubierto. Y resulta que cuando me voy a otro país debo considerar eso como un elemento fundamental, porque el servicio médico no es gratuito. ¿Y qué pasaría si dentro de ese aspecto salud considero diariamente hacer por lo menos una hora de ejercicio? Caminar, bicicleta, correr, ir al gimnasio. Considerar también que dentro de la salud es importante enfocarse también en el tema de negocios, pero también es importante tomarse un fin de semana libre para compartir con la familia. Consideren este aspecto. Cuando hablamos del tema finanzas, posiblemente muchos de los que están escuchando en este momento hayan decidido hacer esta inversión por el aspecto financiero. Y entonces volvemos y retrocedemos al inicio de mi presentación cuando hablamos del ser, hacer, tener. Primero debo tener para hacer y luego ser. Bueno, el aspecto financiero siempre lo dejamos de último para mis presentaciones, porque aunque suele tener el lugar más importante en el equilibrio de las personas, posiblemente el que me dé la oportunidad de comprar determinadas cosas no es el elemento del equilibrio vital que es más importante. ¿Qué sucede si desde el punto de vista financiero yo he planificado todo lo que tiene que ver con la inversión en la franquicia, pero no tengo reservas para afrontar otro tipo de eventualidades? Háganse esa pregunta. ¿Qué sucede si mi negocio es tan exitoso, pero no tengo el tiempo de hacer lo que verdaderamente me gusta? Por ejemplo, jugar golf, por ejemplo, cantar
o bailar o tocar guitarra. Muchos de ustedes se habrán sonreído, porque muchos de ustedes posiblemente son muy exitosos, pero no tienen el tiempo para dedicar a lo que realmente les apasiona. ¿Qué sucede si hago una inversión y descubro que hay costos que no consideré? ¿Cuáles son esos costos? Por ejemplo, una niñera, por ejemplo, el costo de una escuela, el costo de un seguro de vida, el costo de, o sea, del combustible, cualquiera de esos costos que típicamente no considero. ¿Qué sucede si mi negocio es tan exitoso que puedo tener todo lo material que siempre he deseado? Oye, sería maravilloso tener un carro deportivo último modelo, sería maravilloso tener pues, una finca, una propiedad con caballos. Todo eso sería maravilloso. Y todo eso sería maravilloso si considero el resto de los pilares que componen el equilibrio vital. De nuevo, agradecemos siempre a las personas que nos hacen sus comentarios durante estos seminarios, porque siempre aprendemos muchos de ellos. Y posiblemente este trabajo que estamos realizando con GloboFran y con Proyecto Emprende Aquí, les da la oportunidad a los inversores a valorar un poco más sus opciones y a focalizar más sus opciones. Dentro de los servicios adicionales que tenemos disponibles para las personas que estén interesadas, tenemos coaching para gestionar cambios, coaching para planificar integralmente y un taller abierto que está dirigido a gestión del cambio para los inversores. Cualquier solicitud de información pueden escribirnos a emprendeaquí@globofran.com y también los invitamos a solicitar una sesión gratis de coaching para comprobar los beneficios. Agradecemos el tiempo que nos han regalado en la tarde de hoy y con mucho gusto recibiremos sus preguntas. Buenas tardes. Por tu presentación, muy instructiva, de mucha utilidad. Con seguridad tendremos a varios de nuestros clientes interesados en realizar algún curso contigo y con Emprende Aquí. Para todo el que necesite información, pues simplemente debe escribir a la dirección de correo emprendeaquí@globofran.com o en el formulario donde se encontrará publicado este video con su respectivo artículo. Allí María Luisa recibirá directamente de parte de nosotros su solicitud y ella con muchísimo gusto se pondrá en contacto con cada uno de ustedes. Por ahora no me queda más sino despedirme, agradecer nuevamente por su audiencia y que tengan muy feliz tarde. Hasta luego.